Hola, buenas tardes compañeros. Bueno, vamos a hablar de este segundo tema que tenemos aquí en estas pequeñas clases que les estoy dando. Entonces, en esta ocasión vamos a hablar de asma, vamos a hablar de un tema que es fundamental, de un tema que pues ustedes ven día con día en su práctica y que pues que también puede ser motivo de que hasta sus familiares les pregunten para que ustedes los orienten a eso. Bueno, entonces la enfermedad, los nombres que va a recibir esta enfermedad va a ser asma, también puede ser asma bronquial, es una enfermedad característica de la edad pediátrica. Entonces lo que nos va a ocasionar va a ser una serie de cambios que vamos a ver más adelante. Bueno, definida va a ser un síndrome caracterizado por una obstrucción. Recuerden, es parte de las enfermedades obstructivas, al igual que la clase anterior de POC. Acuérdense que iban a tener un índice de Tifenol de menor de 0.7 y lo característico de esta enfermedad va a ser que va a ser reversible. O sea, hace que nosotros vamos a dar ciertos fármacos y esta obstrucción pues se va a revertir. Va a ser característico la inflamación de la vía respiratoria y una reducción de la luz de las vías respiratorias. ¿Qué es lo que nosotros vamos a encontrarnos en la exploración física? Nos vamos a encontrar disnea y sibilancias. Bueno, como les había comentado, va a haber una obstrucción que por lo tanto nos va a producir resistencia en el flujo y que va a ser por breves periodos de tiempo. El paciente puede tener otras anomalías ahí asociadas, como puede ser algún tipo de alergias, algún tipo de hiperreactividad, que pues propiamente esto va a venir con asma. Eh, lo característico va a ser que va a ser en episodios, va a ser paroxístico y que va a disminuir esta resistencia con algunos fármacos, principalmente con tratamiento broncodilatador o con corticosteroides que nos van a producir un efecto antiinflamatorio. Como tal va a ser un trastorno heterogéneo, usualmente caracterizado por inflamación crónica de la vía aérea. Por otra parte, viendo como una definición un poquito distinta que nos habla de cronicidad, entonces el asma se dice que no se puede curar y pues va a ser una enfermedad que va a ser crónica principalmente de la infancia. Entonces vean aquí los signos y síntomas que podemos tener, que van a ser característicos, que van a ser sibilancias, dificultad para respirar, dolor en el pecho, tos, limitación para el flujo respiratorio, expiratorio principalmente. Entonces, en cuanto a la epidemiología, pues es una enfermedad bastante frecuente. Se calcula que hay 300 millones de personas afectadas en el mundo. 10 a 18% va a ser en adultos y 15% va a ser en niños. En México, 2.78 por mil habitantes, 10% de la población infantil, 25% en el primer año de vida, 50% a los 2 años. Y va a estar asociado también a mortalidad y se dice que hasta 4.000 muertes al año pueden ser causadas por asma. Entonces es una enfermedad muy frecuente porque está dentro de las 10 primeras causas de consulta y aún más importante porque a veces nosotros no la diagnosticamos porque pues, no la sospechamos. Por ejemplo, una persona que tenga tos crónica pues se le dice que es bronquitis, pero pues o sea, hay que buscar y hacer los estudios apropiados para descartar que no sea algo. Como les he comentado, la frecuencia es a los 3 años, ya son los niños, y la frecuencia va a ser mayor cuando son 2 a 1. En cuanto a los factores de riesgo, vamos a tener cierta predisposición genética, va a haber casos de
de atopia, podemos tener pues ya como tal hiperreactividad de la vía aérea, el género, la raza, obesidad, infecciones virales incipientes. También vamos a tener algunos otros factores como es el ambiente, que pueden ser los alérgenos, ya con un individuo que va a tener condiciones de atopia, alguien que su familia, sus padres fumen, también le va a ser un factor de riesgo, que alguien que esté expuesto a químicos, agentes físicos, que tenga infecciones respiratorias recurrentes. También vamos a tener algunos otros factores que pueden ser desencadenantes, como puede ser el pelo de las mascotas, de los perros, de los gatos, la exposición a aire frío, el realizar ejercicio, algunos otros como inclusive también el estrés. En cuanto a los agentes o infecciosos que van a producirnos mayor, el más característico es el virus sincitial respiratorio, que este va a ser más frecuente en los lactantes y en los niños ya mayores, en los escolares principalmente y en los preescolares, va a ser el rinovirus y el virus de parainfluencia. También algunos otros factores también van a estar asociados, como va a ser la menor edad materna, menor de duración de la lactancia, que acuérdense que la lactancia materna es un factor protector, prematurez, bajo peso al nacer y consumo de paracetamol. En cuanto a la genética, pues no se ha descubierto que sea una falla en un locus específico, sino que van a estar implicados varios genes, y estos son algunos de los genes que se ha demostrado que están más relacionados, pero con lo que quiero que se queden es de que es una enfermedad poligénica. Lo mismo que les había comentado, va a ser una enfermedad poligénica que nos va a llevar a un fenotipo característico que va a llevar a todas las consecuencias de esta enfermedad. En cuanto a la fisiopatología, esto es muy importante porque vamos a encontrar ciertos cambios que nos van a llevar a un aumento de la resistencia. Como cuáles cambios vamos a tener: broncoconstricción, edema de la pared bronquial, congestión vascular, obstrucción de la luz y atrapamiento aéreo. También esto es muy importante porque pues uno pensaría como el paciente va a tener disnea, o pues sí, va a tener disnea, nosotros no vamos a sospechar que no tiene aire, pues, o sea, que le falte aire, no, sino pues que el proceso de la difusión pues está afectado por todos estos cambios que nosotros vemos aquí. Entonces, lo que vamos a encontrar ya en los estudios, vamos a tener principalmente que la FEV1 va a estar disminuida. Acuérdense que FEV1 significa volumen expiratorio forzado en el primer segundo. ¿Esto cómo se hace? Pues con la espirometría, que va a ser pues el estudio diagnóstico de elección para asma, como vamos a ver adelante. Entonces vamos a tener, como les comentaba, ciertos cambios que nos van a llevar a un desequilibrio entre la ventilación y la perfusión o la irrigación. Y fíjense, la PSO2 va a tener tendencia a ser baja. Entonces esto por todos los procesos que les digo, y principalmente también aquí se relaciona mucho con el atrapamiento aéreo. ¿Sí? Sí, entonces vamos a tener ciertas sustancias inflamatorias que nos van a ocasionar un proceso de remodelado, como cuáles, pues bueno, los mastocitos que van a liberar histamina, los neutrófilos, los basófilos, eosinófilos, células que aparecen en la inflamación y que son los principales secretores, y nos van a llevar a producir todos estos mediadores que lo que nos va a producir pues son los efectos que ya vimos, principalmente el broncoespasmo. ¿Sí? Entonces acá abajo tenemos un esquema
de cómo sería una vía aérea normal y cómo sería una vía aérea que estuviera obstruida. ¿Por qué? Por moco, por la hiperreactividad del músculo liso, lo que nos va a llevar a una disminución de la luz de la vía aérea. Entonces tenemos que en esta imagen de acá que un alérgeno nos va a activar el mastocito, que este mastocito va a producir histamina, leucotrienos, y también también asimismo se van a activar los linfocitos B o los linfocitos T, que también nos van a llevar a producir inmunoglobulina E, o los mismos alucinógenos nos pueden llevar a producir leucotrienos, que también van a ser sustancias proinflamatorias. Ajá, ok. Entonces, aquí siguiendo un poquito con la fisiopatología, vamos a tener los el distinto proceso que van a tener nuestros pacientes, lo que nos va a llevar pues principalmente a esa limitación del flujo sanguíneo pulmonar, a esa hipertensión venosa. O sea, también vean que también es un problema ahí vascular, y que también va a estar asociado a otras diferencias anatómicas y fisiológicas en menores de 5 años, por lo cual, por lo cual las personas pequeñas o los preescolares o los lactantes van a ser altamente susceptibles por sus características intrínsecas. Sí, en cuanto a los síntomas, que esto es lo que todo yo creo que ya nos ha tocado ver, vamos a tener que va a ser un paciente que va a tener tos, va a tener sibilancias, va a tener dificultad para respirar, va a ser generalmente un niño sedentario, porque pues inclusive puede tener desencadenarse la disnea por el ejercicio. Si nosotros interrogamos bien, podemos tener que en la historia familiar vamos a tener ciertas alteraciones, y pues también es característico pues que con los tratamientos el paciente responda. Si se fijan aquí, nosotros vamos a tener que los síntomas van a ser recurrentes y persistentes o recurrentes, pero o sea, como la enfermedad va a ser episódica, o sea, el paciente va a tener episodios, y también va a tener las remisiones. Ok, entonces es muy importante aquí, pues antes de iniciar el tratamiento, pues valorar bien los síntomas, clasificar bien al paciente, como vamos a ver más adelante, si sus síntomas son eh, durante el día, si son durante la noche, si tiene factores que son agravantes que podemos inclusive disminuir, por decir, si el paciente tiene animales en su casa, pues tratar de evitar esto para que él no tenga contacto con alergenos, si vive en un ambiente contaminado, o si sus papás fuman, también eso es muy importante encontrarlo. Eh, es también importante ver cuál es la edad de comienzo, qué tan grave es, para ver qué tan agresivo nosotros vamos a hacer al empezar el tratamiento, ver inclusive han sido sus tratamientos previos, si tiene todos los estudios y cómo han salido sus estudios, sus niveles principalmente de FEV1, sí, pues de la espirometría, y ver en qué tratamiento actual está, para valorar nosotros si hacemos algún ajuste de las dosis. Sí, ok, en cuanto al diagnóstico, pues como toda en medicina, lo principal es la historia clínica, la exploración física para orientarnos, como les había comentado. La espirometría simple es la prueba diagnóstica, que nosotros vamos a encontrar un FEV1 y este es el índice de Tifenol, un índice de Tifenol menos de 0.7 o de 70%, que es lo mismo, y que también nosotros vamos a tener una prueba de variabilidad positiva, que nosotros al darle el, el inhalador para que sea el broncodilatador, perdón, nosotros vamos a tener una mejoría en nuestros parámetros. Entonces esto es muy importante, porque así nosotros podemos
diferenciar de otras formas que no son totalmente reversibles, por ejemplo el EPOC, que no va a tener esta respuesta que va a tener el asma. También podemos hacer claramente algunas pruebas, por decir pruebas cutáneas para la alergia, que se llama prick test, o podemos calcular la inmunoglobulina en el suero. Podemos solicitar una radiografía de tórax para ver cómo están los pulmones y descartar otros procesos o complicaciones. Podemos pedir una tomografía también para ser un poco más específico, lo que les decía de las pruebas cutáneas, inclusive hasta óxido nítrico exhalado, medírselo al paciente. Ok, entonces tenemos aquí un paciente con asma que tiene atelectasias vivasales. Vean cómo tiene un, un ligero pues hiperinsuflación del parénquima. Vean cómo está su tórax un poco más amplio de lo normal. Entonces esto es importante para que lo vean, pero más sin embargo, si ustedes se ponen a pensar y ven esta radiografía, pues la radiografía va a ser orientativa, no va a ser diagnóstica. Lo diagnóstico pues vamos a ver más adelante, que va a ser la espirometría. Entonces es muy importante que esto es una clasificación por la clínica, ver el paciente, sus síntomas, para nosotros clasificarlo, principalmente para ver qué tan agresivos debemos de ser, y para ver qué tratamiento va a ser el apropiado para ese paciente. Entonces, ¿cómo se clasifica el paciente? Se va a clasificar en intermitente, en persistente leve, persistente moderado y persistente grave o severo. Entonces, si por decir, veamos, si tenemos los síntomas en el día menor de 2 veces por semana o mayor de 2 veces por semana, pues aquí ya nos podemos ir orientando si es leve o si es intermitente. Entonces también si el paciente tiene menos de 2 veces por síntomas nocturnos, menos de 2 veces por mes, también es intermitente. Si con el uso de beta agonistas solamente lo hace menos de 2 veces por semana, que sería lo mismo que aquí porque es donde lo vamos a utilizar. Si el paciente no tiene actividad, si sus parámetros están mayores de 80%, si no tiene ninguna exacerbación, entonces el paciente se clasifica como intermitente. Si el paciente tiene más síntomas, pues lo empezamos a colocar aquí, aquí o inclusive acá. Veamos en el asma persistente severo, los síntomas van a aparecer varias veces al día. Los síntomas uno va a tener muchas veces al mes. Va a necesitar de utilizar sus inhaladores más de 2 veces al día. Va a tener mucha limitación a la actividad. Su FEBI va a estar menor del 60%. Y las exacerbaciones van a ser de 2 o más al año. Entonces ahí ya se clasificaría el paciente como severo. Y entonces, para hacer el diagnóstico de este que les he comentado, se necesita la espirometría, pero nosotros también tenemos que hacer diagnóstico diferencial, principalmente en enfermedades que son obstructivas o que pueden ocasionarnos sibilancias. Tenemos el la bronquitis, la endocarditis, que también puede ocasionarnos sibilancias, cuerpos extraños en la tráquea, que también puede producirnos eso, una pilotitis, fibrosis quística, algún tumor del mediastino, algún problema de los neonatos, que sería la traqueomalacia o broncomalacia, algunas tumores benignos como puede ser los pólipos, algún problema obstructivo como adenoides o hipertrofia amigdalina. Entonces tenemos bastantes enfermedades que son parecidas, pero que si nosotros estudiamos bien podemos llevar un diagnóstico correcto. En cuanto al tratamiento, es importante que nuestros objetivos tienen que ser llevar al paciente a que tenga un buen control de los síntomas, reducir los riesgos que pueda producir el deterioro de la función respiratoria, función pulmonar, y también disminuir los efectos secundarios de los medicamentos. En cuanto a la familia,
hay que educar a la familia, hay que enseñarle y que ellos aprendan de la enfermedad, que sepan cómo cuidar a nuestro niño con asma, que ellos mismos también tengan un plan de acción en una casa en caso de alguna emergencia, que ellos mismos puedan hacer ligeros ajustes en los medicamentos y también que hagan los ajustes en los cambios del estilo de vida y cambios de la terapia no farmacológica. Muy bien, bueno, en cuanto a los medicamentos que podemos utilizar para el control del asma, vamos a tener principalmente dos tipos de control y de rescate. De control vamos a tener principalmente los glucocorticoides inhalados, también vamos a tener modificadores de los leucotrienos, vamos a tener beta-agonistas de acción prolongada. En la parte de rescate principalmente vamos a tener los agonistas de acción rápida, los agonistas beta 2 de acción corta, también tenemos los anticolinérgicos inhalados y la teofilina, que actualmente está ya más en desuso. Entonces, en cuanto a los glucocorticoides, vamos a tener dos vías principales que van a ser la vía inhalada y la vía oral. La vía inhalada principalmente para casos de que tengan asma persistente, la vía oral va a ser para casos de que tengan exacerbaciones principalmente, o sea que necesitemos ser un poco más agresivos con el tratamiento. Los ejemplos que vamos a tener va a ser beclometasona, budesonida, fluticasona, principalmente de los inhalados, y de los medicamentos o corticoides vía oral vamos a tener la hidrocortisona, la prednisona, la metil, que son ampliamente conocidos en nuestro medio. En cuanto a los modificadores de los leucotrienos o los antagonistas de los receptores de los leucotrienos, vamos a tener principalmente dos grandes elementos que van a ser el Montelukast y el Zafir-Lukast, que principalmente va a ser útil en los casos de los niños que tengan atopia. Vamos a tener también la teofilina, que va a ser útil en asma nocturno o en asma que sea difícil control. La teofilina actualmente ya está en desuso, ya no es muy utilizada por sus eventos adversos. Vamos a tener también otros como las cromonas, como el cromoglicato, algunos anticolinérgicos inhalados como va a ser el bromuro de hipatropio o el bromuro de tiotropio, que este es de acción prolongada, que se puede utilizar también. Vamos a tener los clásicos, que son los agonistas beta adrenérgicos, como son el salbutamol y la terbutalina. El más ampliamente utilizado es el salbutamol, y también vamos a tener de acción prolongada como es el salmeterol y el formoterol. Entonces estos, los agonistas de acción rápida, su acción va a ser en escasos minutos, va a durar poco, es por eso que para mantener necesitamos dar varias dosis, y en los de acción prolongada su inicio va a ser posterior a la aplicación, generalmente 1 hora, y el efecto va a durar de 10 a 12 horas. Aquí tenemos un cuadro de los pasos que nosotros podemos utilizar en el tratamiento del paciente con asma. Entonces vamos a tener que el primer paso va a ser utilizar agonistas beta de acción breve, principalmente en el asma de carácter intermitente. Si el paciente tiene algún otro síntoma o se clasifica como persistente, y ahí ya nos apoyamos nosotros al paso 2 de corticoides. También podemos utilizar en ese mismo escalón los antagonistas de leucotrienos. Si el paciente tiene mayores síntomas, nos apoyamos de corticoides a dosis más altas o agregamos más fármacos, y así hasta nosotros llevar algún control adecuado en nuestro paciente. Por decir, veamos en el persistente severo que el paciente tiene corticoide inhalado a altas dosis, y además se agrega un agonista beta de acción prolongada, inclusive asociando también un corticoide por vía oral. Recuerden lo que les mencionaba anteriormente, que lo que se busca es tener un equilibrio entre el control de los síntomas y los menores efectos secundarios posibles. Entonces el tratamiento va a ser como una camisa, va a tener que estar a la medida para nuestro paciente, y siempre monitoreando y viendo la evolución de este.
sí, como les comentaba, aquí hay que valorar primero, después ajustar el tratamiento, valorar la respuesta, y es un círculo que nosotros tenemos que estar muy atentos a los síntomas, las exacerbaciones, los efectos adversos, la satisfacción inclusive paterna. Entonces aquí tenemos los escalones que nos habla la Gina, que es primero utilizar un beta agonista, después se puede utilizar un corticoide de dosis baja, añadiendo más o menos Montelukast. Podemos utilizar aquí la budesonida a dosis más altas, añadiendo también el antileucotrieno. También en las etapas anteriores o los pasos posteriores, podemos aumentar las dosis o agregar mayor cantidad de fármacos, esto para llevar un adecuado control de nuestro paciente. En cuanto al manejo de las exacerbaciones, es muy importante siempre distinguir las leves de las severas, porque estas el paciente lo vamos a tener que hospitalizar, y en estas pues puede darse un manejo ambulatorio. Entonces puede ser útil desde evaluar el lenguaje o la capacidad que el paciente tiene para expresarnos su lenguaje por la falta de aire que puede tener. En este va a poder decir oraciones, en este va a poder decir palabras. La saturación de oxígeno, que en esta va a estar menos de 95, menos de 92. El paciente aquí no va a tener cianosis, pero ni aquí va a tener cianosis, puede tener cianosis. Entonces estos datos son datos que nos van a llevar a nosotros tomar decisiones para no esperarnos y tratar al paciente de la manera más segura posible. ¿Sí? Y ya por último, ya casi terminando, vamos a tener también que podemos utilizar todos estos fármacos en el manejo de las exacerbaciones, y en los cuales vamos a tener el oxígeno, agonistas, corticoides sistémicos. Fíjense cómo aquí pues hay que ser más agresivos y hay que dar corticoides sistémicos para controlar nosotros a nuestros pacientes, y podemos apoyarnos de algunos otros medicamentos como sería un anticolinérgico o inclusive el sulfato de magnesio, que se utiliza mucho en la población pediátrica. Y también dependiendo de los síntomas que presente nuestro paciente, vamos a tener que el asma puede estar controlado, parcialmente controlado o no controlado, dependiendo de la cantidad de síntomas que tenga, evaluando estos parámetros. Entonces, si tiene 1 o 2 parámetros, va a estar parcialmente controlado. Si no tiene ningún parámetro, va a estar bien controlado, y si tiene 3 o 4, va a necesitar un mayor apoyo farmacológico. Sí, bueno, pues como vieron, el asma es una enfermedad muy prevalente en nuestro medio, que suele ser muy frecuente en la consulta, que nosotros tenemos que buscar ese equilibrio para lograr tener buenos resultados en el tratamiento y en el control de los síntomas, y siempre evitando los eventos adversos. Entonces es bueno para ustedes pues que en este curso sepan clasificar, sepan cuáles son las alternativas que tienen, y pues lograr el mejor manejo posible para nuestro paciente. Bueno, muchas gracias.